Hola, Dios te bendiga. Deseo que estés pasando un excelente día y si te tocó la cuarentena, pues mira, aprovecha este tiempo primero para ponerte a cuentas con Dios, para ponerte en sus manos, para orar, para estudiar su palabra, pero sobre todo también para convivir con tu familia. No se te olvide que el primer ministerio que Dios nos ha dado es nuestra familia. Por lo que Dios primero nos va a pedir cuentas después de nuestros actos es de nuestra familia. ¿Qué hicimos con esa hermosa familia que Él nos ha dado? No se te olvide eso. Antes que las actividades de la iglesia, tú tienes las actividades de tu hogar. Jamás puedes descuidar tu hogar por la iglesia, pero tampoco puedes descuidar la iglesia. Así que tienes que orar a Dios para que Él te dé sabiduría y encuentres el sano equilibrio para llevar un hogar de acuerdo al orden de Dios y al mismo tiempo servirle a Dios en su obra, en la iglesia. Sé que en muchos lugares ya nos están congregando. Yo aún me puedo congregar, quizá en unos días ya no podré hacerlo, pero por esta razón, además de que siempre hago audios para mi canal, por esta razón estoy haciendo este audio para animarte, para que no tengas miedo, para que dejes de escuchar tanta basura en la televisión, en todos los medios digitales que existen hoy día y que escuches la voz de Dios. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? Estudiando su palabra. La Santa Biblia es el pensamiento de Dios. Lee su palabra y escucharás la voz de Dios. ¿Quieres oírla bien fuerte? Léela en voz alta. No te creas, pero ese es un decir. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la palabra de Dios. Ahí. No es en sueños, no es en fantasías y esas cosas, no. Hay que ser conscientes. En Romanos nos dice la palabra que debemos de tener un pensamiento renovado, una mente con un entendimiento renovado. Cada día renovar nuestra mente, cada día ser más sabios, no más necios. En la misma palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor y el amor a Dios. No es la necedad, no es el querer ser más inteligentes, sino más sabios, que no es lo mismo. Quiero compartirte algunos textos. Lo principal que te quiero compartir es que tengas fe, que confíes en Dios, que para Él no hay nada imposible y no tengas miedo a enfermarte. Si Dios ha dispuesto que te enfermes, Él mismo va a disponer la sanidad, porque dice su palabra, dice Isaías, que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, pero Él ha prometido, y Dios no es hombre para arrepentirse. Él ha prometido que un día vendrá por nosotros y nosotros iremos primero a Él, pero dice que en aquel lugar no habrá tristeza, dolor, necesidad ni enfermedad. Y en eso creemos, en eso confiamos. Te quiero leer en Filipenses 4, si tienes tu Biblia, y si no, anótalo y después lo puedes leer. Te voy a leer de el 6 y el 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice, pero te voy a leer desde el 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, no solo cuando nos va bien, siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice Pablo, lo recalca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Cómo le vas a hablar a los demás del amor de Dios si tú andas triste y amargado? Tienes que ser congruente con lo que crees. Y sigo leyendo y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Por qué nos vamos a preocupar por la enfermedad? ¿Por qué nos vamos a estar afanando porque existe un virus? Quizá ni nos toque, y si nos toca, no pasará nada. Nos enfermaremos por un tiempo y se irá. Son cuestiones temporales. Ocupémonos de las cosas eternas. El virus, ¿qué hará? Si mucho matará el cuerpo. Preocupémonos por las cosas que matan el alma. Hay un enemigo mayor que el virus.
Ese enemigo mayor sabemos que es Satanás. Y hay una enfermedad mortal. Y ese es el pecado. Ocupémonos de eso, de entregarle ese pecado al Señor para que, como dice su palabra, lo tire al fondo del océano y empezar a vivir en su voluntad. Porque Satanás ha venido como los virus, para enfermar, para engañar, para hacer daño. Pero mire lo que dice el 7. Dice el 6 que por nada estés afanado, preocupado, angustiado. Pero el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Por lo demás dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno de ellos es digno de alabanza, en esto pensad. No estés pensando en tanta basura, en tanta politiquería, en tantas cosas negativas que se dicen. Confía en Dios, confía en Él, confía con fe en Él, con fe verdadera. Ten esa paz que muchos no entenderán, porque dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Muchos te dirán, ¿cómo puedes estar tranquilo o tranquila en este caos que existe? Y tú diles, es la paz que Cristo me da. Es la paz que me da en confiar en un Dios vivo y poderoso. Y que si la enfermedad me ha de tocar, nada me pasará. Y si ya era mi último día y voy a morir, voy con el Señor. O sea, esa es la paz que tenemos nosotros, los que confiamos en Cristo. La muerte es temporal, porque los que confiamos en Cristo tenemos vida eterna. Solamente morirá nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu regresará al Señor. Te comparto otro texto. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, en el versículo 6, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces aquí te está diciendo la palabra, no temas, no hay por qué temer, no temer a lo que mata el cuerpo, temer a lo que mata el alma, eso sí, debemos tener miedo. Y vamos a ir un poquito a Isaías 41. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Crees en Dios? Créele a Dios. No solo creas en Dios, cree en su palabra, cree en lo que dice, porque todos creen, los demonios también creen. Pero hay que creer que lo que su palabra dice es cierto y así se hará. Dice Mateo 10:28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es el pecado. A eso ten temor, al pecado, porque el pecado te separa de Dios, ofende a Dios. Eso es lo que debemos de temer. No, las enfermedades son temporales, vienen, van, nos harán pasar por tribulación, por dolor, por enfermedades, tristezas. Habrá muchas tribulaciones en la vida. Hubo en la historia bíblica un rey, hubo muchos reyes, ¿no? Pero hubo un rey, el rey Asa, que se enfermó, pero lejos de escuchar a los profetas y confiar en Dios, él confió en otras cosas, en la medicina, no se estoy diciendo que no confíes en los médicos, la ciencia es de Dios, pero hay que ponernos en las manos de los médicos antes habiéndonos puesto en las manos de Dios y orar por los médicos para que Dios les dé sabiduría en el medicamento que nos van a dar, que nos van a aplicar o la cirugía o lo que te vayan a hacer. Hay que ponerlos a ellos en las manos de Dios porque la ciencia médica es de Dios. Entonces ellos también necesitan sabiduría de
de lo alto para poder hacer su obra. Pero este rey no confió en Dios y murió, ¿verdad? Entonces no seamos nosotros así. Ahora veamos el ejemplo de Pablo. Pablo tenía una enfermedad. Toda la escritura bíblica ahí nos va diciendo en las cartas de Pablo que él tenía un problema de salud. Pero Pablo no depositó su confianza en el hombre, sino en Dios. En 2 Corintios 12, más bien les voy a leer desde el 8. Pablo les está diciendo a los corintios, les está contando sobre él, sobre el problema de salud que él tiene en la segunda carta. Recuerden que la primera carta amonestó a los corintios muy fuerte, ¿verdad? Por cómo se estaban comportando en la iglesia. No eran inconversos, eran conversos en desobediencia. Y muchos de nosotros alguna vez quizá podemos estar así. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios para saber qué hacer. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. Ese problema que tenía Pablo, dice que le ha rogado 3 veces al Señor que se lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no nos trae problemas, no nos trae enfermedades, no nos trae tentaciones, pero en esas tentaciones, en esos problemas, su poder, en esa debilidad nuestra, su poder se perfecciona. Y cuando superamos esa prueba, somos más fuertes, más que vencedores en Cristo. Por eso debemos de tener confianza en Dios. Sigue diciendo Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces me hago fuerte. ¿En qué me hago fuerte? Cuando estoy en esa debilidad. ¿Qué es la debilidad? Cualquier tribulación que estés pasando, enfermedad, problemas, angustia, estrés, dolor, cualquier cosa que estés pasando, pérdida, esa es nuestra debilidad. Pero en esa debilidad, el poder de Dios se perfecciona, pero nosotros nos hacemos más fuertes en Cristo. Nuestra fe en la que se fortalece. Por eso es bien importante no desmayar, como le dijo Dios a Isaías, no desmayes, yo estaré contigo hasta el último día. Y Dios siempre cumple lo que promete. El Señor prometió que volverá, que pronto volverá. Todas estas cosas, las guerras, los rumores de guerra, las enfermedades, los movimientos feministas, todo eso que está pasando, las luchas y marchas a favor del aborto, todo eso, la política exacerbada, todo lo que estamos viendo, los problemas meteorológicos, todo lo que está sucediendo es lo que está en Mateo 24. Es lo que Daniel también ya nos profetizó, Ezequiel, Apocalipsis. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, miramos que todo lo que está pasando está profetizado. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios tendremos miedo? Los hijos de Dios debemos de vivir con paz, con armonía, con esperanza. ¿Y dónde está la esperanza? Pues Dios mismo nos dice que hay una esperanza para sus hijos. Y si tú no le has aceptado en tu corazón como tu Salvador personal, hoy es el momento. Quizá Dios te ha permitido esa prueba para que le conozcas, para que te acerques a Él. Entrégale tu vida a Él. Nuestro Señor Jesucristo, siempre cuando Él predicaba, Él siempre empezaba diciendo que hoy es el día de las nuevas de salvación. Pues hoy es el día de tu salvación. Si estás escuchando este audio, no porque yo te lo esté diciendo, porque Dios lo dice en su palabra. Hoy es el día. Mientras hay vida, hay esperanza, pero no lo dejes pasar. Toma la decisión, porque lo más seguro que tenemos en esta vida es morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nadie celebra la muerte, celebramos el cumpleaños,
el nacimiento. La muerte no sabemos en qué momento va a llegar. Y llegada la muerte, se acabó la esperanza. Porque una vez muerto, no hay veladoras, no hay rezos, no hay oraciones, no hay flores, no hay nada que podamos hacer por el que ya murió. Nada. Todo lo que se puede hacer por tu salvación, ya Jesús lo hizo en la cruz. Tú solamente tienes que tomarla. Él ya pagó por ti. Él ya pagó por tus pecados. Él ya calmó la ira de Dios en la cruz por tus pecados. Ahora solamente tú recíbelo. Recíbelo hoy. Hoy es el día. No lo dejes pasar. Quizá mañana sea tarde. Hoy. Recíbelo hoy. Te exhorto a eso. Te exhorto a que lo hagas. ¿Qué te importa lo que digan? Cuando estés en el infierno, los que se burlen de ti no irán por ti, porque ellos quizá estarán ya ahí adentro sufriendo y llorando por haberse burlado. Y tú también quizá por no haber escuchado la voz de Dios. Dios te habla a través de 1000 maneras, de un folleto, de la radio, de la televisión, de este audio, de 1000 formas, en un sueño, en algo que te esté sucediendo. Esa es la voz de Dios que te está diciendo, arrepiéntete, deja esa vida que llevas. Ahora quizá tú pienses, es que yo he pecado mucho, es que yo tengo vicios, tomo alcohol, fumo, uso droga, he asesinado, he hecho esto, el otro, pero hoy es el día de dejarlo. ¿Recuerdas el ladrón que estaba al lado de Jesús? Había 2 delincuentes a su lado cuando fue crucificado. Uno se creyó tan malo y lejos de arrepentirse lo insultó a nuestro Señor Jesucristo, pero el otro se humilló, dobló su orgullo, su ego, y le pidió al Señor que se acordara de él cuando estuviera en su reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Entonces el Señor te está diciendo lo mismo. No importa lo que haya sido, al Señor le importa lo que quiera hacer a partir de hoy. Dios te ofrece la salvación, pero no te obliga. La decisión es tuya. Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien se va por su propia decisión, solito. Solo hay 2 caminos. Uno angosto y difícil, porque hay pruebas, hay burlas, hay tentaciones. Y otro bien ancho y bien fácil, porque el pecado es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero darle la espalda al pecado y seguir a Cristo es de valientes. No cualquiera lo hace. Los cobardes no toman esa decisión, prefieren seguir como están en el mundo, pero los valientes, porque dice el Señor en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y dominio propio. Tú decides hoy si eres cobarde para seguir en lo que sí y mediocre para seguir en lo que has venido viviendo por toda tu vida, o eres valiente y hoy tomas la decisión y Dios te dará ese espíritu de valentía en el que no te importará lo que digan los demás, porque tú sabrás, como dice Pablo, a dónde vas, a la meta, porque dice Pablo, yo prosigo a la meta con mis ojos puestos en Cristo, dice Pablo. Él compara su vida, la vida del cristiano, es como una carrera que empezó el día que tomamos la decisión de seguir a Cristo y darle la espalda al pecado. Y ahí empieza, es como una carrera de obstáculos, a veces cayendo y levantando, pero cuando persistes llega un momento de que el Señor te hace tan fuerte que nada te hace ir atrás, ni tu familia, ni los demás, nadie te hace ir atrás, porque cuando estés allá en el cielo, dice que la palabra de Dios que la gloria que tendremos allá en nada se compara con lo que nos hicieron aquí, así que vale la pena. Toma la decisión y termino diciéndote lo que dice Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es el apóstol Juan hablando de la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto pasará como en el arca de Noé, que no le creyeron y vino el diluvio. Esto será destruido también. Dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la que Dios nos promete,
descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? El pueblo elegido de Dios. Dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo Dios lo hará nuevo. Y mira lo que dice aquí en Apocalipsis 2:10, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es esa corona? La corona de la vida es vida eterna. Dios ha prometido vida eterna para sus hijos, para todos aquellos que le han aceptado como su Salvador. Si tú no le has aceptado, hoy es el día. Solamente dile en tu corazón, habla con Él, dile que quieres cambiar de vida, que quieres entregar tu vida mundana para que Él la guíe. Y empieza a leer la palabra de Dios. No tienes Biblia, ahora en Google puedes buscarla. Puedes entrar a este canal y escuchar los audios que hay ahí. Me puedes dejar un mensaje y yo puedo ayudarte a estudiar la palabra de Dios. Claro que sí. Tú te puedes comunicar conmigo. Déjame un mensaje y buscamos la forma de darte un estudio bíblico. No te preocupes si no tienes Biblia. Hoy día no hay por qué preocuparnos, hay muchas maneras de aprender. Me gusta mucho este texto a mí, el que te voy a leer ahora, donde dice el Señor, son palabras de Jesús, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿En cuál ciudad? En esa ciudad que estaba describiendo Juan ahorita que te leí, en esa maravillosa ciudad, la Nueva Jerusalén. En este día ya hicimos un poco largo el video y según quería que fuera corto el audio, ya quedó un poco largo. Espero que haya llegado hasta el final, porque mi intención es animarte en estos días por la pandemia del virus que anda, que no tengas miedo, que no tengas temor. Hay que tenerle temor no a Satanás, sino a lo que él hace. Porque él está vencido. Satanás está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Pero, ojo, nosotros aún no hemos sido glorificados. Aún estamos en peligro de caer en tentaciones. Por eso debemos de estar muy atentos. Acuérdate de esa parábola de las 10 vírgenes. Eran 5 que estuvieron atentas a todo. Atentas a todo. Y otras 5 que cabecearon, se durmieron. Todas cabecearon, porque todos podemos cabecear, tener tentaciones, pero hubo 5 que no vencieron, se quedaron dormidas. Así hay muchos cristianos que cuando vienen las tentaciones no vencen, cuando hayan de guerras, cuando hayan de enfermedades se angustian. Ya no tenemos por qué angustiarnos nosotros porque conocemos la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Darle ánimo a los que no conocen la palabra, enseñarle la palabra, pero también darles ánimo. Porque si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y andamos angustiados, pues ¿qué testimonio les vamos a dar? Tenemos que nosotros tener paz. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Uno de ellos es la paz, la paciencia, la mesura, el amor, la templanza. Todos esos frutos. Son 9 frutos. Entonces, ¿por qué angustiarnos? Mostrémosle al mundo los frutos del Espíritu que hay en nosotros. Y demos gracias a Dios si estamos sanos, porque nos ha preservado la salud. Y si ya estamos enfermos, si hemos sido contagiados, tengamos fe y confianza en Dios. Y démosle gracias también porque nos fortalece para sobrellevar esa enfermedad. Oremos por los que están enfermos, demos ánimo a los que están angustiados, pero no caigamos en pánico y menos seamos parte del caos, menos. Deseo que estés teniendo un bendecido día y que el Señor
te dé la sabiduría y sobre todo el valor, porque dice su palabra que nos ha dado un espíritu de valor, de dominio propio y templanza.